Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Todos nuestros programas son aptos para toda la familia. Cristovisión presenta Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. ¿Qué es la fe? Saludo cordialmente a todos los cristovidentes. Me han invitado a charlar con ustedes sobre el tema de la fe. De hecho, el Papa Benedicto XVI este año nos ha invitado a que celebremos, con motivo de los 50 años del Concilio Vaticano II y de los 20 años de promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica, un año de la fe. Y es un año maravilloso porque es un año precisamente para poder volver a repensar cuál es el Dios en que nosotros los cristianos creemos. Si esa fe en el Dios revelado por Jesucristo nos lleva a comportamientos que sean capaces de transformar la historia. Si la fe en Jesucristo de verdad le da sentido a la vida y le da sentido a nuestro quehacer permanente. Si logramos nosotros que esa fe sea una fe que dé plenitud interior. De tal manera que es volver a experimentarnos en el año de la fe como parte de una comunidad creyente, de una iglesia, de un todo, en el cual somos parte de Jesucristo, que nos amó infinitamente, formamos parte de su cuerpo. Y esto tiene que tener unas repercusiones para una sociedad que necesita, como la masa necesita el fermento, o como la oscuridad necesita desaparecer gracias a la luz, necesita la sociedad de los cristianos, porque Jesucristo nos invita a pensar que somos una luz en medio de la oscuridad y que somos fermento y que somos sal. Entonces quiero charlar con ustedes sobre este fascinante tema de la fe. Quizás lo primero que yo les diría es que cada uno se detenga un instante a pensar, bueno, para mí, ¿qué es la fe? O sea, cuando yo hablo de fe, ¿yo tengo fe en qué? Porque cada uno puede tener fe a su manera y creer que tiene fe. Por ejemplo, el niño que le decía a la mamá, mamá, yo no vuelvo a rezar. Y la mamá le preguntó, ¿y eso por qué, mijito? El niño era un buen deportista. Todas las veces que iba a jugar, pasaba por la imagen del Sagrado Corazón, hacía una oracioncita y se iba a jugar. Y entonces cuando le dijo a la mamá que no volvía a rezar, la mamá le preguntó por qué. Él le dijo, mamá, porque ya llevamos 3 partidos perdidos. Entonces, ¿para qué oro? ¿Para qué me relaciono con Dios si mi oración no tiene eficacia? Detrás de esa oración del niño, yo alcanzo a percibir que es la imagen que él tiene de Dios. Es una imagen de un Dios que le da gusto a la gente si se lo pide. Y resulta que ese no puede ser la imagen de Dios. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que plantearnos en medio de esta reflexión sobre la fe es, para mí, ¿qué es la fe? Y en segundo lugar, ¿cuál es la imagen de Dios que yo tengo? Porque la imagen de Dios puede ser la imagen de un Dios castigador. Entonces me relaciono con Dios con temor. Puedo tener la imagen de un Dios que me quiere si me porto bien, pero si no me porto bien, entonces Dios no me quiere. Dios me va a mandar males, me va a castigar, hace que yo fracase, que me vaya mal en el amor, que las cosas no me salgan como yo quisiera.
¿Cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Permítanme avanzar en esto y coger este aspecto. Yo no sé si ustedes han pensado que lo más real de nosotros es lo invisible de nosotros. Quiero explicar esta frase. Miren, lo que ustedes están viendo de mí es una persona, un obispo. Pero, ¿quién soy yo? ¿Qué siento? ¿Qué sé? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles han sido mis equivocaciones en la vida? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis frustraciones? ¿Cuáles son mis ilusiones, mis alegrías? ¿Qué he visto? ¿Qué he oído? ¿Qué he vivido? Nadie lo sabe. A no ser que yo se los participe o que con las personas hayamos vivido momentos muy particulares. Sin embargo, detrás de lo que ustedes están viendo está todo lo que constituye mi propio ser y eso es invisible. Lo más real de nosotros es lo invisible de nosotros. Lo más real es Dios mismo. Dios mismo no lo vemos. Se esconde tras sus obras, se esconde tras la naturaleza, tras las personas, tras los acontecimientos. No lo vemos, pero es real. Esto que estoy diciendo, permítanme, voy a poner como unos filoncitos, diría yo, como quien se acerca a una montaña y encuentra unas vetas para ser trabajadas. Por ejemplo, el que llega a una mina y encuentra una veta de oro o de esmeralda, le va a trabajar a eso. Todavía no tiene las esmeraldas en sus manos, pero alcanza a ver que por ahí hay una veta, por la cual puede meterse. Y eso le va a servir enormemente. Entonces lo mismo aquí. Yo voy a dar unas vetas, unos puntos para que cada uno le siga trabajando a su manera. Y fundamentalmente quiero decir lo que voy a expresar y estoy expresando en esta charla con ustedes, es fundamentalmente en función y en favor de las nuevas generaciones. A mí me preocupa mucho la angustia de un papá o de una mamá o de un abuelito o de una abuelita que dice, mis hijos ya no van a misa, ya no creen en nada, tienen un comportamiento muy lejano de los valores que les hemos querido infundir, perdieron la fe. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? La pregunta que yo me hago es si nosotros en un mundo como el de hoy no tenemos que ingeniarnos nuevos mecanismos y nuevas maneras para ayudar a que las nuevas generaciones se fascinen con Jesucristo y con el Dios que Jesucristo nos ha revelado y del cual todos nosotros somos responsables en poder hacer de esa realidad una realidad maravillosa. Entonces yo les decía, aquí hay una veta. ¿Cuál es la veta? Lo más real de nosotros es lo invisible de nosotros. Dios es invisible, pero se manifiesta como yo me estoy manifestando ante ustedes con estas palabras que estoy diciendo. Como una pareja se manifiesta su amor a través de una caricia, de una palabra cariñosa, de un regalito, del compartir con la otra persona, de estar juntos. Allí se están manifestando sentimientos y mundos interiores. Si nosotros logramos que empecemos a valorar nuestro invisible, seguramente vamos a podernos acercar más fácilmente a Dios. Porque muchas personas dicen, pero bueno, Dios sí existe, no existe, creo en Él, no creo en Él, ¿cómo es esa dimensión? En esa dimensión interior de todos nosotros y de lo invisible de nosotros, se suceden sentimientos, ilusiones, anhelos, pasiones, situaciones que nos hacen actuar de una o de otra manera. Unas acertadas y otras desacertadas. Por ejemplo, un sentimiento de alegría, un sentimiento que me hace gritar de alegría, porque mi equipo metió un gol, entonces uno se emociona y le echa en cara al otro, fíjese que nosotros sí pudimos. Sentimientos de alegría, pero hay sentimientos de tristeza, o sentimientos de rabia, o sentimientos de odio, o sentimientos de ganas de venganza, o sentimientos de envidia. ¿Cuánta envidia suele haber
en las personas. ¿Cuánta envidia hay entre las familias? Que porque a un miembro de familia le va mejor que a los otros, entonces ya se le tiene rabiecita. Que mi papá prefiera a mi hermana y mi mamá a mi hermano, y entonces entre los hermanos hay peleas por esos sentimientos de comparación, de envidia. Fíjense, son sentimientos, son realidades interiores, pero que nos crean malestar, que hacen que muchas veces digamos y actuemos de una forma desacertada. Entonces, valorar y entender esta dimensión es muy importante para poder hablar de la salvación que Jesucristo nos ha traído. Si nosotros no hacemos caer en la cuenta de nuestro mundo interior, de ese mundo de sentimientos internos en las personas, y no hacemos caer en la cuenta de lo que está sucediendo en lo más profundo de nuestro ser, difícilmente vamos a entender por qué Jesucristo murió para salvarnos y qué significa que Jesucristo haya muerto para salvarnos. Esta realidad es así de compleja y complicada, ustedes la pueden entender, que Jesucristo mismo es víctima de sentimientos y de pasiones de su época, de las autoridades que no quisieron reconocer en él un maestro que estaba predicando una libertad interior que la ley no permitía y que las comunidades en ese momento judías estaban las autoridades queriendo que no se les cambiara nada de la interpretación que ellos hacían de la ley. Y entonces terminan diciendo: a este hombre hay que liquidarlo, está rompiendo el sábado, está predicando de una manera muy distinta a la que nosotros estamos predicando, no nos sirve, hay que hacerlo a un lado. Bien, entonces, esa es otra beta. Si una beta es que lo más real de nosotros es lo invisible de nosotros, la otra beta es que dentro de nosotros hay sentimientos que nos llevan a acciones buenas y hay unas dimensiones que nos hacen obrar mal, que nos hacen ofender a los demás, que nos hacen dejarnos llevar por las circunstancias, que nos hacen por el temor obrar desacertadamente, que nos llevan a que cada uno de nosotros obre afectando a los demás. Esto es lo que nosotros solemos llamar pecado. Pecado es todo aquello que hace que no solamente yo no responda a lo que debo responder en la vida, sino que tenga yo la capacidad de ofender y de hacerle daño a otros. Por ejemplo, el que por temor aborta, el que por necesidad de tener placer abusa de la confianza de otra persona o de sus sentimientos, del que porque quiere obtener algo, mata, miente, roba, etcétera, etcétera. A esta dimensión, la fe cristiana le va a dar respuesta. Y le va a dar respuesta con el Dios que Jesucristo nos ha revelado. Le va a dar respuesta con la muerte y la resurrección de Jesucristo para salvar al hombre de esa dimensión de aislamiento, de esa dimensión de no respuesta adecuada a la vida. Esto lo veremos y seguiremos en el siguiente segmento. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. ¿Qué es la fe? Yo vivo la fe simplemente siendo agradecida. Agradeciendo cada día de mi vida los dones que recibo, las gracias, poder tener la familia al lado, poder tener trabajo diario. Y además vivo la fe también
haciendo bien las cosas, cumpliendo con mi trabajo, con todas las ganas, con toda la pasión, y vivo la fe siendo feliz, es decir, buscando todos los días la felicidad, intentando no ver el vaso medio vacío, sino medio lleno. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Sígala por Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Programación en línea. Información actualizada de los programas, noticias de iglesia, eventos y mucho más es lo que encuentras en la página web de Cristovisión, www.cristovision.tv. Recuerda, www.cristovision.tv, el portal católico para ver el mundo con los ojos de Jesús. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. ¿Qué es la fe? Al comenzar la reflexión de hace un momento, yo les decía que para cada uno se preguntara qué era la fe y cuál era la imagen de Dios que tenía. Quisiera hablar de la imagen de Dios que Jesucristo nos ha revelado. En primer lugar, Jesucristo nos ha querido decir que Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano. Es un Dios que es Padre. Y Jesucristo tenía la gran ilusión de que entendiéramos que Dios es Padre y que podemos confiar en Él. Yo gozo muchísimo cuando veo a una mamá o a un papá con un niño pequeñito en sus manos. La ternura de una mamá que se extasía horas ante su hijo, que le hace toda clase de carantoñas, de muecas, lo besa, le habla, lo abraza, lo mima, lo alimenta, lo baña. Es decir, es fascinante porque es la incondicionalidad del amor. Y entonces uno alcanza a ver que cuando Jesucristo nos dice, miren, Dios es Padre, y cuando le dijeron, enséñanos a orar, Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre o Padre nuestro. Lo que Jesús está diciendo es, tengan sentimientos de confianza hacia el Padre Celestial, porque ese sentimiento les ayudará a entender el infinito amor que Él nos tiene. Ustedes, papás y mamás, me entienden mejor esto que voy a decir. Ustedes no quieren a un hijo o a una hija porque se porte bien o se porte mal. Ustedes lo quieren sencillamente porque es su hijo, porque es su hija. Se portó mal, pero le quieren mostrar amor a ver si mejora. Pero no lo van a querer porque se porte bien o se porte mal. Simplemente es su hijo y lo quieres para que sea mejor persona. Jesús, cuando nos quiso revelar que Dios es un padre, un papá, tiene los sentimientos de un papá y una mamá, pongámoselo a la n potencia, es para que nosotros tengamos la capacidad de ponernos en sus manos y decir, eres mi Padre, en ti confío. Y aquí estoy entrando en un tema de la fe que es muy importante. Es, ¿le creo o no a esa imagen que Jesús me ha revelado del Padre? Cuando un día Felipe le dijo, oyendo que Jesús hablaba tanto del Padre, le dice, muéstranos al Padre. Jesús le dice, pero Felipe, ¿cuánto tiempo llevo con ustedes y no me conoces? El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y qué es lo que Jesús revelaba para decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Es que Jesús se sobrepasó en amor. Jesús no hacía distinción de personas, y a la gente eso le llamó la atención. En algún momento le dicen, pero es que tú no haces distinción de personas. Tú no te fijas por la apariencia. Más aún, Jesucristo cogía a los pecadores, comía con ellos, para decirles, el Padre Celestial a ustedes los quiere, y yo también los quiero. Tanto los quiero que me he hecho parte de esta humanidad,
pecadora. Me hago parte de ustedes, soy uno con ustedes, estoy solidario con ustedes. Jesús puso una parábola que a mi manera de ver es fantástica, que es la parábola del hijo pródigo. Todos quizás la conocemos. ¿Qué hay detrás de esa parábola? Detrás de esa parábola es la solidaridad de Dios con el ser humano a través de Jesucristo. Quisiera explicarlo un poquito. Ustedes recuerdan que son dos hijos. El hijo mayor era cumplidor de la ley, estaba en la casa de su padre, nunca le fallaba a ninguno de sus normas. En cambio el otro era un hijo pasional, ambicioso, quería vivir el hoy, no le importaba el futuro y le pidió a su papá que le diera la parte de la herencia que le correspondía, que se la diera en vida. No estaba esperando que se muriera. Deme a mí lo que me va a dar y listo. Y el padre le reparte y este hijo se va y desgasta y gasta su parte como le provocó. Lógico, eso se le acabó la platica pronto. Y entonces se pone a trabajar y lo mandan a cuidar cerdos. Y tenía ganas de comerse la comida de los cerdos, pero nadie se las daba. Hasta que un día vuelve y recapacita y dice, ¿qué hago yo aquí muriéndome de hambre? Voy a volver a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, trátame al menos como uno de tus empleados. Y uno alcanza a ver que este hijo se levanta y se va, pero su padre no espera que él llegue. Cuando llega no lo regaña, cuando llega no le hace reclamos, cuando llega sencillamente sale y corre, lo abraza y lo llena de besos. No, casi que no deja hablar al hijo, y cuando el hijo le dice, Padre, perdóname porque he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, trátame como uno de tus servidores, ¿qué hace el papá? Lo constituye señor, hace un banquete, mata el becerro cebado, trae músicos, le ponen sandalias, anillo, todo eso era signo de que lo constituye señor. En ese evangelio es maravilloso sentir que Jesús se ha hecho parte de la humanidad. Jesús se ha hecho uno de nosotros. San Juan nos dice que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. San Pablo dice que Jesucristo se hizo pecado para librarnos del pecado y que Dios lo hizo maldición al colgarlo de un madero para librarnos de la maldición del pecado. Y entonces, ¿por qué digo que en esa parábola hay un aspecto de maravillosa realidad, de solidaridad de Dios con nosotros? Porque en Jesucristo uno ve, hecho humanidad, es un Jesús que lleva a la humanidad a la casa del Padre. Es Él el que le dice a la humanidad, camine que tenemos un Padre. Y es capaz, y a mí eso me pone la piel de gallina, cuando yo pienso que Jesús desde la cruz, que está asumiendo todo el mal de la humanidad, es capaz de decirle al Padre Celestial, Padre, no me trates como a tu hijo, trátame como a uno de tus servidores. Porque es tal el mal de la humanidad que yo me he hecho solidario con ellos para llevarlos a ti, pero no quiero que me trates preferentemente, trátame como a cualquiera. Miren, eso es el amor más grande que puede tener alguien, que renuncia a su condición divina, como dice San Pablo, para ser uno de tantos. Pasó como uno cualquiera. Y entonces lo que Jesucristo está revelando en esa parábola es el amor infinito del Padre Celestial, que recibe a la humanidad, que trae su Hijo y que es capaz de decirle, no es que Él haya pecado, el que pecó es la humanidad, pero Él se hace solidario con una humanidad pecadora, que obró mal, que se ha dejado llevar desde el comienzo por la envidia para matar, para liquidar a otros, para decir, Padre, trátame como uno de cualquiera, pero miren qué bondad del Padre, que sencillamente da un abrazo y hace fiesta. Podernos poner en las manos del Padre Celestial con confianza es fe. La fe es la certeza de que lo que Jesús nos ha revelado, así es.
que Dios no es el Dios vengador, que Dios no es el Dios que se desquita, que Dios no tiene los sentimientos del ser humano, que Dios es Dios y no hombre, que Dios en Jesucristo se hizo humanidad, pero para enseñarnos cómo se es divino siendo humanos. Y cómo si yo le creo a Jesucristo y yo dejo que el amor infinito que Él nos ha tenido hasta dar la vida por nosotros, a enseñarnos que el Padre Celestial es nuestro Padre y nos puede coger en sus brazos y mimarnos, que ese Dios nos dio el poder del Espíritu Santo para transformar el corazón y la vida, si creemos en eso, la vida empieza a tener una dinámica distinta y eso es fe. Fe es, en primer lugar, aceptar la fe en el Dios que Jesucristo nos ha revelado, es aceptar que Dios es Padre amoroso, que es un Dios que se hace uno de nosotros en Jesucristo para arrastrarnos y llevarnos a la casa del Padre, y que nos han entregado el poder del Espíritu Santo para que nosotros con ese poder interior seamos capaces de reflejar a ese Dios fantástico y maravilloso que Jesús nos revela. El grave problema de la humanidad es que tenemos un corazón de piedra. Es que el corazón, en el medio en que nos vamos moviendo, como que se va petrificando. Y entonces no nos importan los demás. No nos importan las personas, no nos importa el sufrimiento. Si yo tengo que pasar por encima de otro, no me importa, porque estoy centrado es en mí mismo. Y entonces uno dice, esa dimensión de estar centrado sobre uno mismo es lo que hace que tengamos un corazón de piedra, duro, insensible, que no nos interesa el otro. Miren, aquí hay una dimensión que yo quisiera decir. Alguna vez tuve oportunidad de conocer a un muchacho que estaba metido en una secta satánica. El tipo quería salir de la secta satánica, pero no sabía cómo. Ese día yo quise entender un poco más qué era lo satánico, y llegué a preguntarle, bueno, ustedes se novian, ¿cómo es esa vida? Me dice, noviarse, eso es tener un sentimiento, y lo que se trata es de matar los sentimientos para que a uno no le importe nada los demás y uno pueda hacer lo que quiera. Ese día yo quedé aterrado porque me di cuenta de una verdad muy sencilla. Es la verdad de que el corazón de piedra se vuelve así cuando nosotros matamos los sentimientos, cuando nosotros somos capaces de dejar que nuestros sentimientos se endurezcan, cuando nosotros dejamos que en el mundo cada uno de nosotros tenga la posibilidad de centrarse tanto en sí mismo que el otro no le interesa. Y entonces, por mis intereses, por mi ambición de poder, de plata, de placer, paso por encima de los demás. Lo que hace Jesucristo a través de su muerte y de su resurrección es entregarnos el Espíritu Santo para que con ese poder del Espíritu definitivamente haya un cambio y una transformación interior en todos nosotros. Que podamos, decía hace un momento, reflejar tanto amor. Miren, queridos cristovidentes, si nosotros los que tenemos fe en Jesucristo no estamos reflejando amor, si nosotros no somos capaces de perdonar, si nosotros no somos capaces de desprendernos de algo por bien del otro, si no damos de nuestro tiempo, si nosotros únicamente nos dejamos llevar por lo nuestro, estamos con nuestras obras diciendo que no tenemos fe. El que tiene fe en el Dios revelado por Jesucristo, que es el Dios que se sobrepasa en misericordia, en amor, en entrega, en perdón, en generosidad, en bienestar para los demás, en ese Dios, el que tenga fe en ese Dios tiene que reflejarlo en su vida. Tiene que ponerle obras. Por eso es tan doloroso que nosotros digamos, yo soy cristiano, es decir, creo en ti, Jesús, pero no obro como tú me pides. No estoy reflejando con mis obras la presencia amorosa del Dios invisible en el corazón y en la dimensión invisible de cada uno de nosotros. Estamos
dejando que Dios nos llene. ¿Qué es lo que Dios llena? Llena a la persona, llena al individuo por dentro, nos llena profundamente con su ser, pero eso se tiene que reflejar, como la luz se refleja en un bombillo, o como la energía eléctrica la refleja una estufa o una nevera o un televisor. Si un televisor no prende, si un bombillo no alumbra, está negando que en él haya energía interna. Se fundió. Nosotros, si no estamos reflejando amor, si no estamos reflejando perdón, si no estamos reflejando entrega, solidaridad, estamos negando con nuestras obras el Dios que Jesucristo nos ha revelado. Seguimos en la tercera parte. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. ¿Qué es la fe? Yo vivo mi fe desde el trabajo creyendo que lo que hago está proyectado al bien de mi prójimo y esto implica por parte mía responsabilidad, compromiso, exigencia y también excelencia. Mi fe yo la vivo desde mi carrera comunicadora social porque yo soy acostumbrada a trabajar comunidad porque fue un legado que me dejaron mis padres. Bueno, mi fe como periodista lo vivo todos los días, relacionándome con la gente, investigando, comprometiéndome con ella, pero algo muy importante, y es que teniendo en cuenta mis costumbres y mi fe, puedo transformar el mundo. Eso es lo que me motiva a ser periodista. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Sígala por Cristovisión, el canal de la Iglesia Católica en Colombia. Cristovisión evangeliza en todo el territorio nacional. Acá desde Medellín vemos Cristovisión. En Medellín, encuéntrenos en los siguientes canales: Claro Televisión Básica 69, Claro Televisión Digital 903, Global Televisión 58, UNE TV Digital Canal 106. Solicítenos ya en su cable operador o antena comunitaria. Nuestra señal es gratuita. ¿Quieres felicitar a un ser especial el día de su cumpleaños, el día de su graduación? ¿Tienes una petición especial? Pues en Cristovisión hay otra forma de que estemos en comunidad, a través de los mensajes de texto. Escribe tu mensaje desde tu celular al código 1580. El costo del mensaje es de 1.199 pesos, IVA incluido. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. ¿Qué es la fe? La fe es fiarnos de alguien. Es la relación de las personas con Dios, dejándonos atraer por su presencia, invisible pero poderosa y actuante. La fe es esa fascinación de descubrir a un Dios en mi propia vida y en mi propia historia, y descubrir ese actuar de Dios en la historia de la humanidad. La presencia de Dios en la humanidad, donde se va haciendo presente para nosotros fundamentalmente en un pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, donde se ha hecho presente también en el pueblo cristiano, y lógicamente es el Dios de todos los pueblos. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos y vemos
en esta relación y en esta fascinación de descubrir el poder de Dios actuando en la vida es la capacidad de fiarme de Él. Muy difícil decir que yo tengo fe si no me fío de Dios. Es decir, si no le creo y si no le respondo. En la Sagrada Escritura hay una serie de testimonios de fe. Tenemos a Abraham. Abraham es el padre de la fe, así lo llaman, porque es un hombre ya de años, que no ha tenido hijos, al cual se le pide que salga de su tierra, a la tierra que Dios le va a mostrar, y él se pone en camino, obedece. Después de que ya logra finalmente aceptar que a pesar de sus años y de que Sara, su mujer, era estéril, va a tener un hijo, tiene un hijo, le piden como la prueba máxima de fe, es decir, entrégame a tu hijo. Él podría decir, pero bueno, ¿y no me estás prometiendo que yo voy a ser padre de un pueblo? ¿De dónde va a salir ese pueblo si te tengo que entregar a mi hijo y sacrificar al hijo? Sin embargo, Abraham va. Y es muy interesante que en ese relato 2 veces se dice, si alguien lo quiere confrontar en el capítulo 22 de Génesis, se dice, y caminaban los dos juntos. Abraham e Isaac, cuando lo iba a sacrificar. ¿Ustedes creen que Dios no camina con nosotros a pesar de nuestras dificultades y problemas, nuestras angustias, nuestros sufrimientos, enfermedades? Él camina con nosotros. Ahora, ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham obedece. Y no deja que sacrifique a su hijo, sino le dice esta bellísima expresión. Cuando el ángel lo detiene y le dice, Abraham, Abraham, y entonces le va a decir, en pago de haber obedecido tú mi voz, benditas serán todas las naciones. Miren, la respuesta de fe de una persona trae bendiciones de Dios para otros. Creámosle. Yo soy el primero que digo, me ilusiono por tratar de creerle a Jesucristo, creer en Jesucristo y dejar que su presencia me haga llevar a la práctica lo que Él nos ha enseñado. Un ejemplo palmario y maravilloso del Nuevo Testamento es la respuesta de María. Una jovencita a la cual se le dice una cosa misteriosa, vas a tener un hijo. Y ese hijo es el Hijo de Dios. Y ella dice, pero si yo no tengo relaciones sexuales, yo no conozco varón, es decir, ¿de dónde? No, es que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y lo que de ti van a hacer se llamará santo. Y ella termina diciendo, aquí está la esclava del Señor. ¿Qué era un esclavo? El que hacía lo que su amo mandaba, o sea, obedecía. La fe de María ha traído nada menos que la salvación. Si nosotros, como detrás de bambalinas, estuviéramos viendo el momento de la anunciación y entendiéramos la importancia de la encarnación y de la importancia de la respuesta de María para que se encarnara el Hijo de Dios, nosotros estaríamos haciendo fuerza diciendo, di que sí, di que sí. Miren, después de 20 siglos, la que está diciendo di que sí, y los que están diciendo di que sí, son todos los santos. Es la Virgen y todos los que ya están allá en la patria celestial que nos están diciendo, ahora es tu turno, por favor, di que sí. O sea, cree, responde, obedece a tu conciencia, obedece lo que Jesucristo nos ha enseñado. Créele, pon por obra eso. Obedécele a su cuerpo que es la iglesia. Créele, obedécele. Eso traerá salvación. Cuando San Juan quiere expresar quién es Jesucristo en su evangelio, va a decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Mi alimento, es decir, de aquello que yo vivo, es tratar de llevar a la práctica lo que el Padre Celestial me pide que haga. Ahora, cada uno de nosotros está llamado a hacer cosas distintas, pero todos tenemos una cosa en común, que tenemos que reflejar
que Dios es amor. Tenemos que reflejar que el sentido de la vida no se logrará nunca si no amamos, pero amar al estilo de Jesús. Amar con capacidad de dar la vida. Por eso Jesucristo dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros, si se tienen amor mutuo. Qué difícil es amarnos mutuamente. Yo veo muchas veces a ustedes, las parejas, a los que están casados, un día se prometieron, te amaré toda la vida. No se prometieron, te aguantaré toda la vida. Se prometieron, te amaré. El amor trae aguante, por supuesto. Pero es distinto decir, te amaré, porque el que ama saca fuerza interior para hacer no sé cuántas cosas que sin amor uno nunca las haría. Entonces, ¿qué es la fe? Es una obediencia, en primer lugar. Es capacidad de llevar a la práctica lo que Dios nos pide. Y lo que Dios nos pide lo pasa por la conciencia, lo que Dios nos pide pasa por los mandamientos, lo que Dios nos pide pasa por la enseñanza de Jesús, de la enseñanza de la iglesia, etc. Pero por otro lado, cuando uno toma el Evangelio, voy a poner 3 casos que son muy interesantes de fe. Uno, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, que es el caso de la mujercita hemorroísa. Llevaba 12 años desangrándose. Y oye hablar de Jesús y dice, aunque sea tocándole el manto, me sanaré. Y cuando ella con fe le toca el manto, dice el evangelista que Jesús sintió que salió una fuerza de él y se voltea a mirar quién lo ha tocado y la gente se ríe, y dice, si te están apretujando todos, porque eso debía estar así, Jesús ahí, tú preguntas quién me ha tocado. Y él seguía mirando y esta mujer se arrodilla y le cuenta la verdad. Y le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Esa fe es fundamental en ese sentido. Otro caso, el caso del centurión en el capítulo 8 de Mateo, cuando se está diciendo una cosa maravillosa. Este hombre le dice, yo no soy digno de que vayas a mi casa, Señor. Di una palabra y mi siervo se sanará. O sea, este hombre creía en que el poder de Jesucristo pasaba por la palabra. Si Jesús decía algo, esa palabra tenía fuerza salvífica. Jesús nos ha hablado, ¿por qué no le creemos a esta palabra que Él ha dicho? Y un tercer caso, que me parece también muy bonito, del capítulo 10 de Marcos, que es la curación del ciego Bartimeo, el hijo de Timeo. Este hombre, imaginémonos ciegos, este hombre oye hablar de Jesús, y cuando ve, siente que pasa mucha gente, pregunta quién es, le dicen es Jesús, y él se agarra, como decimos, a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, y gritaba cada vez más fuerte, y la gente trataba de callarlo, pero él gritaba más fuerte, él no quería dejar pasar esa oportunidad, sabía que estaba ante quien tenía el poder de salvarlo y de sanarlo. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vuelva a ver. Ojalá pudiéramos nosotros decir eso mismo, Señor, que podamos ver. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que ver? Primero, que Jesucristo ha fundado una iglesia y que creer en Él no puede ser, yo creo en Jesucristo pero no creo en la iglesia. No, es que la iglesia somos todos. Es que la iglesia son ustedes y soy yo. Es que la iglesia la conformamos los que creemos en Jesucristo. Y por tanto, esta dimensión de iglesia trae una serie de elementos que nos favorecen para nuestra salvación y para poder responder adecuadamente en la vida. La oración, la palabra de Dios, los sacramentos, la Eucaristía, la confesión, la caridad, la solidaridad de unos para con otros, el formar parte de comunidades. ¿Qué es tener fe? Es que yo no esté aislado, es que yo me sienta parte de un todo, pero de un todo que celebra a su Señor resucitado en la Eucaristía, que lo recibimos para poder hacerlo presente en el trabajo, en la sociedad, en el mercado, en la escuela, en donde sea. Allí los que participamos
nos convertimos en anunciadores de ese amor infinito que vivimos en cada celebración eucarística. Pero lo mismo, es sentirnos parte de un todo donde cada uno de nosotros cuenta. Dios te necesita, me necesita. ¿En qué sentido? En que el mundo puede tomar rumbos distintos, tu ambiente, tu familia, si tú respondes. Si tú a través de la fe le obedeces al Señor en tu interior, si tú te relacionas a través de la oración con la fascinante realidad del Dios Padre, Hijo y Espíritu, que nos hacen experimentar y gustar su cercanía, su presencia, su perdón, su amor. Dios necesita de tu respuesta, de tu alegría. Necesita de tu generosidad y de mi generosidad y de nuestra generosidad. Dios necesita que lo descubramos en cada rostro, en cada persona. Un ejemplo palpable ha sido el de la Madre Teresa de Calcuta. Qué emocionante realidad lo que era esta mujer. Una mujer que su sola presencia ya irradiaba esa presencia de Dios en ella y que empezó a vivirla en las calles de Calcuta cuando ayudaba a bien morir a estos mendigos o a estos, entre comillas, desechables de la sociedad que habían marginado. Y ella se acerca y siente una frase de Jesús: tengo sed. ¿Cuál es esa sed de Dios? Esa sed de Jesucristo. Es sed de humanidad, es sed de que llevemos las personas a Dios para que podamos experimentar hasta dónde nos ama. Es la sed que Dios tiene de ti y de mí y de nosotros. Es la sed que tiene de que cada uno de nosotros, viviendo esa realidad de relación que me lleva a responsabilizarme de mi vida cada vez más plenamente, yo se la pueda comunicar a los demás y sea un instrumento a través del cual la presencia amorosa de Dios llegue. Si tú eres papá, que tu respuesta de amor a través de la fe te lleve a amar y a perdonar y a ser mejor papá y mejor esposo. Si tú eres mamá, que experimentando hasta dónde el Señor te ama, escuchando su palabra, orando, viviendo tus deberes diarios de mamá, puedas tú hacer presente ese amor maravilloso del Dios que en ti le hará bien a tus hijos. Si tú eres un joven rebelde, inconforme, que quisieras una sociedad distinta, Dios te necesita y Dios cuenta contigo. Y si eres un joven que hoy está viviendo esta realidad pasivamente o te has alejado de la iglesia, vuelve a pensar en el Dios que Jesucristo nos ha revelado. Por eso, a todos ustedes, queridos cristovidentes, que me han tenido la paciencia de escucharme este rato, yo les deseo de verdad que aprovechemos el año de la fe, que este año sea un año para volver a acercarnos a esa maravillosa realidad del Dios que Jesús nos ha revelado. Que de verdad cada uno de ustedes, los que están enfermos, los viejitos, las personas tristes, las que se sienten deprimidas y solas, sientan que no están lejos de Dios, que el Señor está con ustedes. Por eso permítame dar una bendición, deseando que esa presencia amorosa del Dios uno y trino reine en sus hogares y que la intercesión de María haga que, así como ella respondió, todos podamos responder. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe ahora y siempre. Muchas gracias. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Prédica. ¿Qué es la fe?